En Carchi, transportistas pesados de la provincia protagonizaron el cierre de la carretera Panamericana Norte en el sector del Obelisco en Tulcán desde el mediodía de este jueves. La restricción en el ingreso sur de la ciudad duró aproximadamente 1 hora y media. La medida se tomó después de una asamblea del gremio para mostrar el rechazo a los aranceles del 50% impuestos por los gobiernos de Ecuador y Colombia. Importadores de insumos médicos advierten riesgo de desabastecimiento en los hospitales del país por la guerra comercial entre Ecuador y Colombia. El 15% de estos productos proviene de ese país, por lo que piden al gobierno dejar fuera de la tasa de seguridad a esta industria. Si la situación de abastecimiento en los hospitales del país ya es crítica, la guerra comercial que se mantiene con Colombia la podría empeorar, según advierte el gremio de distribuidores de insumos médicos. Y es que actualmente el 99% de estos productos son importados y el 15% de ellos llegan del vecino país. Es del cuarto país del que importamos, estamos hablando desde mascarillas, bajalenguas, equipos reactivos, que ya tiene un desabastecimiento en la parte pública y que también puede comprometer el tema del abastecimiento en el sector privado. Por ejemplo, solamente una empresa que elabora ropa hospitalaria en 2025 importó $500,000 en materias primas y ahora buscan otras alternativas como el mercado chino, aunque hay inconvenientes como el aumento de costos y el tiempo de llegada. Estamos previendo que vamos a tener un desfase de 2 a 3 meses en poder llegar la materia prima de la China para abastecer la demanda normal hospitalaria. Vamos a tener un impacto de aproximadamente 15% de incremento con la materia prima que viene de la China. Los costos logísticos están teniendo una volatilidad permanente por la problemática de la guerra. Por lo que dicen incluso hay riesgo de pérdidas de empleo. Porque a menor capacidad de abastecimiento de materia prima, obviamente nuestra capacidad de producción se va a ver mermada. Normalmente nosotros tenemos 90 personas trabajando en la producción. Vamos a tener que mermar de no tener una solución pronto. Y la preocupación, dice ACEDIM, aumenta para las dializadoras, pues el 50% de los insumos que se usan provienen de Colombia. Y aunque el gremio explica que se pueden buscar en otros países, el problema mayor es que el Estado no paga la deuda que bordea los $200 millones. Realmente son 22, 23 meses de no pago, renuncias de personal, no tenemos para mantenimiento, no tenemos para pagar el IES, no tenemos para pagar a los empleados, ni la luz y el agua a veces. Así, la industria solicita al gobierno que mientras se resuelven diferencias, queden fuera de la tasa de seguridad para garantizar la salud de los ecuatorianos. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas inició un examen al Estado ecuatoriano. Los relatores pidieron explicaciones sobre detenciones, el estado de excepción y el Plan Fénix. La delegación ecuatoriana aseguró que el país protege los derechos humanos. Ecuador compareció este jueves ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Durante la sesión, los relatores del comité expresaron su preocupación tras recibir denuncias sobre vulneraciones de derechos en medio del combate estatal en contra de los grupos delincuenciales organizados. ¿Cómo se explica que las intervenciones militares actúan bajo perfilamiento racial y condiciones de pobreza en lugares característicos, sobre todo de la costa? Las aprehensiones no son tratadas bajo perfil de una raza específica, sino a través de actos que atenten el sistema jurídico y bien común de otras personas. Los relatores también cuestionaron el uso reiterado del estado de excepción. Reconocemos que existen retos frente a la seguridad que enfrenta el Estado como consecuencia de la violencia. Sin embargo, que hay una falta de justificación de hechos que desborden los mecanismos constitucionales ordinarios y justifiquen las declaratorias de estado de excepción. El comité además pidió conocer detalles del denominado Plan Fénix, sobre todo para determinar si guarda relación con los derechos humanos. La delegación ecuatoriana defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en todas las operaciones, pero reconoció que hay trabajo por hacer en materia de derechos. Queremos transparentar y lo estamos haciendo. Aquí están las Fuerzas Armadas, dando la cara al escrutinio mundial, que tenemos que mejorar muchas cosas
Por supuesto. De forma rápida, incluso se hizo mención a la última sentencia emitida por la Corte Constitucional que declaró como desaparición forzada el caso de los 4 menores de las Malvinas, señalando así que en el país el sistema de pesos y contrapesos funciona y que los casos no quedan impunes. Así lo detalló una de las funcionarias que compareció en esta sesión. El examen al Estado ecuatoriano en esta materia continuará este viernes. Belén Merizalde, Teleamazonas. A propósito, mañana la Asamblea declarará al 8 de diciembre como día conmemorativo por la desaparición y muerte de los menores de las Malvinas. Esto en cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que además les ordena reformar la Ley de Personas Desaparecidas. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional en la que le ordena a la Asamblea Nacional hacer reformas a la Ley de Desaparecidos y declarar el 8 de diciembre como una fecha conmemorativa por la desaparición y muerte de los 4 niños de las Malvinas, ocurrido en 2024. En el documento, la Corte le da un plazo de 3 meses al legislativo para que realice los actos de reparación. Sin embargo, el presidente Nils Olsen resolvió adelantarse y el Pleno está convocado ya para tratar este viernes 13 de diciembre el tema. La Corte Constitucional ha dado responsabilidades expresas a la Asamblea Nacional. Vemos la voluntad política del presidente que ha convocado de inmediato. Hay lineamientos de la Corte Constitucional que menciona que se debería reformar. Eso tendrá que ser estudiado en la comisión pertinente que designa el Pleno de la Asamblea Nacional como máximo órgano de decisión y darle el seguimiento adecuado. En el documento, los jueces también le dan un plazo de 1 año para que el legislativo emita una ley sobre desaparición forzada o reforme la que ya existe e incluya estos cambios. Primero, la obligación de presumir y registrar como una presunta desaparición forzada el relato fáctico que se desprenda que la o el sospechoso sea un agente del Estado, así como los deberes de investigación urgente y oficiosa. 2. La prohibición expresa de alegar la reserva de información como negativa o demora para la entrega de información. Y 3. Mecanismos de coordinación interinstitucional y activación inmediata de rutas de búsqueda para este tipo de casos específicos. También nosotros en el tema de control político y fiscalización debemos también estar pendientes de que este caso pues sea subsanado por el Estado ecuatoriano, pero que sin embargo también hay que cuestionar el tema de la reparación económica que les hacen. Es tan irrisorio. La sesión del Pleno Legislativo está convocada para las 10 de la mañana en modalidad virtual. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas.